de los 17 versículos que vamos a estar viendo hoy, ¿sí? Entonces, libro de Colosenses, hermoso libro en el que recordemos que es una carta, ¿no? Y al ser una carta, una cosa lleva a la otra. Básicamente, aquí Pablo no está tratando de hacer todo un desarrollo teológico o doctrinal, sino básicamente le está respondiendo a una realidad del cual él se ha enterado en las iglesias de Colosas o de Asia Menor también. La Odisea, dicen algunos también, porque más cuando finalice esta carta va a decir, y lean esto mismo en la iglesia de la Odisea. Hierápolis era otra ciudad donde ya el cristianismo había llegado, pero también, tal como Pablo lo había anunciado en Hechos capítulo 20, cuando él se despide de los ancianos de Éfeso, de los ancianos de Asia Menor, vamos a decirlo así, y cuando digo ancianos no me refiero a que andaban con bastoncito, sino de los pastores de esa zona, les advirtió que de en medio de ellos iban a salir falsos maestros, o si no era de en medio de ellos, también se iban a introducir, iban a llegar falsos maestros. Entonces Pablo anunció esto, ¿no? Y esto nos trae una reflexión para tener cuidado para lo que viene de fuera, pero también para tener cuidado de nuestro corazón, que no se desvíe por una falsa interpretación, una falsa enseñanza contraria a la de Cristo. Entonces Pablo hizo muy bien esa advertencia y dicho hecho, han pasado unos años y se ha cumplido. A Colosas ha llegado, se está mezclando, no la iglesia como tal, pero está prestando oídos a enseñanzas que estaba con un sincretismo, una combinación, una mezcla entre cristianismo, judaísmo, filosofías griegas, un poco de gnosticismo, culto a los ángeles, y eso de pronto Pablo detecta y dice, no, eso no está bien. Porque cada uno de estos sistemas de enseñanzas que estaban ahí, como que de pronto lo que estaban pretendiendo es hacer ver al cristiano que no estás completo en Cristo, que te falta algo más. ¿Y sabes qué, hermano? Te falta algo más y yo tengo la solución. ¿Qué te parece si vamos y te voy a enseñar unas técnicas para que seas más espiritual? Algo así, ¿no? No tengo voz de falso maestro, buena gracias. Porque no le ha convencido, pues si me seguía ya, entonces me convencía, ¿no? No soy tan astuto como, gracias Dios, dice, ¿no? Y para el falso maestro, sino, qué bueno, mejor. Entonces, mis hermanos, pero eso era básicamente, y vas a escuchar ese tipo de voces. En nuestro medio también vas a escuchar ese tipo de voces, en el internet vas a escuchar ese tipo de voces que de una manera sigilosa te introducen pensamientos, formas de vida, forma de ver el cristianismo, de tal manera que te hacen sentir como que necesitas seguir esos pasos para que seas más espiritual. Y son pasos que de pronto te alejan de Cristo más que acercarte a Cristo. Como el judaísmo, por ejemplo, o como el comer cierta dieta, ¿no? Y ciertos alimentos, ¿no? Y como que eso te hace más espiritual, o como que el vestir de cierta manera. Nosotros como iglesia estudiamos la Biblia verso a verso, pero jamás te voy a decir, mi hermano, si tú estudias la Biblia verso a verso, eres más espiritual. No, simplemente es un método y nos está sirviendo y está haciendo bendición y amén. Pero no significa que otros hermanos en otras iglesias quizás no hacen el estudio verso a verso, probablemente hacen un estudio temático, pero al fin y al cabo es bíblico, es cristocéntrico, es expositivo y amén. Pero a veces cuando de pronto pensamientos de hombres lo queremos llevar al nivel de los pensamientos de Dios, y ahí donde lo volvemos malo. Las técnicas de estudio, por ejemplo, no son malas como tal. Incluso hay muchos hombres muy reconocidos en cuanto a la predicación, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la forma de cómo Dios los usó, por ejemplo, para que sean de bendición a su generación. ¿Cuánto han escuchado de Chuck Smith, no? Pero Chuck Smith jamás va a reemplazar a Cristo. Dios lo usó de una manera increíble. Y así podemos citar Spurgeon, ¿no? De quien muchos lo citan a veces, pero Spurgeon jamás va a reemplazar a Cristo. Entonces debemos de cuidarnos de eso, porque como tal no son malos, pero a veces cuando nosotros le damos ese toque divino, espiritual, y pensamos, así tiene que ser.
Y probablemente vas a escuchar y vas a ver. Si así fuera mi pastor, mi vida sería diferente. No, mi hermano, tú estás con Cristo. Tu vida es diferente por quién es Cristo y por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Los hombres somos falibles. Tu pastor te va a fallar y hasta se va a equivocar acá y a veces, no sé. Entonces, esa cosita, mis hermanos, si cantaran esa canción en la iglesia, cuando canta la hermanita tal, uy, me conmueve. No es porque le cante la hermanita tal. La hermana está haciendo su chamba para con Dios, pero eres tú como viene en tu corazón. Ya sé, si predica Julito. Cuando Julito predica, hermano, ese día sales, pero deja a Julito tranquilo, ten un misti. Amén. Entonces, mis hermanos, como dice, ¿no? Al César lo que es del César, al Señor lo que es del Señor. Lamentablemente, la religión hace eso. Endiosa técnicas, mandamientos, hombres, santos. ¿Qué culpa tiene Pablo de que hoy en día le llamen San Pablo y San Pedro y lo saquen a bailar en años? Que si ellos pudieran bajar y se sacan látigo y le agarran a esa gente que es así. Esa es religión. El problema, ¿dónde está? En el corazón del hombre. Entonces, mis hermanos, eso ocurría en Colosas y ocurre hoy en día. Y en ese sentido, Pablo está diciendo que nuestra llenura, nuestra suficiencia, no está basada en una religión, no está basada en un sistema de pensamientos, en una filosofía, en un hombre. Nuestra vida está completa ¿en quién? En Cristo. Y eso es lo que nos está enseñando Pablo. Y el capítulo 1 básicamente ha hablado de esa verdad, de quién es Cristo, el Dios del cosmos, el creador, y quien ha entregado su vida por ti, quien ha muerto por ti en la cruz. Ese es Cristo, el quien hizo todas las cosas por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta? Entonces, eso está enseñando Pablo en el capítulo 1. Y en el capítulo 2, básicamente, para resumirlo, ha hablado sobre la verdad, sobre la falsa enseñanza. De alguna manera ha desenmascarado en qué consiste esa falsa enseñanza. Y ha hablado, ¿no? Que nadie te juzgue, que nadie te condene por esto y aquello. Y ya lo hemos visto, ¿no? Y si quieres, y si de pronto no has escuchado eso, anda a ver YouTube, ahí está, ¿no? Ya lo hemos visto todo el capítulo 2, entonces podríamos decir que habla sobre la verdad, sobre la falsa enseñanza, el falso cristianismo. Y ahora en el capítulo 3 en adelante va a hablar la verdad del cristiano. Capítulo 1, la verdad de Cristo. Capítulo 2, la verdad de la falsa enseñanza. Capítulo 3 en adelante, la verdad del verdadero cristiano. En otras palabras, Pablo te va a decir, si has entendido los dos puntos anteriores, si has entendido quién es Cristo y has entendido qué es la falsa enseñanza, el falso evangelio, entonces ¿cómo respondes tú ahora a esto? ¿Cómo tiene que, si estás realmente en Cristo y si tu suficiencia realmente estás completo en Cristo, entonces ¿cómo es que se tiene que ver, notar ahora en tu vida? Porque Pablo no está queriendo solamente de que eso se quede en el intelecto. Pablo está queriendo que eso se muestre, se vea en nuestra manera de vivir nuestro cristianismo. Amén. Entonces, mis hermanos, verso 1, vamos todos juntos ahí. Dice, si pues habéis resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Es decir, si has nacido de nuevo, diría en Corinto, ¿no? Si has nacido de nuevo, si eres hechura suya, si eres cristiano, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. ¿Por qué es que tengo que buscar las cosas de arriba? A ver, ¿por qué tengo que buscar las cosas de arriba? Porque ya eres de Cristo, porque ya has nacido en Cristo, has resucitado en Cristo. Ya no estás muerto en tus delitos y pecados. Ya no estás bajo el gobierno del pecado. Ya no estás bajo el sistema de este mundo. Ya no tienes por qué dejar llevar o guiar tu vida de acuerdo a los rudimentos de este mundo, sino que tú ya has resucitado en Cristo. Es decir, eres una nueva criatura. Entonces dice tu mirada, más adelante va a decir eso, pero que dice buscad. Este buscad es como anhela, observa las cosas de arriba. ¿Por qué dice? Porque ahí está Cristo, donde está sentado
a la diestra de Dios, dice, ahí está Cristo. Ahora, cuando Cristo está allá arriba, imagínate, no se refiere arriba, todos miran arriba, no, está allá arriba, está hablando de las cosas de Dios, del espiritual, celestial, y cuando dice ahí está sentado Cristo, uy, pórtate bien, que Cristo está sentado arriba, está mirando, ahorita te manda el rayo, será así. El libro de Hebreos y también Romanos nos recuerdan que Cristo está sentado a la diestra del Padre, tal como lo está diciendo este verso. Pero ¿qué está haciendo Cristo allá a la diestra del Padre? Busca ahí en tu Biblia Romanos 8:34. No lo tengo aquí en pantalla, pero Romanos 8:34, mira lo que nos dice. ¿Qué está haciendo Cristo allá sentado? De pronto está como un francotirador diciendo, entonces pareciera, ¿no? Oye, pon tu mirada, busca la cosa de arriba porque Cristo está arriba como un francotirador y si te ampalla, ¡pum! Ven para acá, al cielo. ¿Será así? No. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Intercede por nosotros. Cristo está allá con su, ¿cómo se llama este? Con su francotirador, como diciéndole, falló, con su matapato. No, Cristo está allá intercediendo por nosotros. Entonces, mis hermanos, el libro de Hebreos dice que Él entró a la presencia de Dios. Él es la primicia para que nosotros también en su nombre podamos entrar a la presencia del Señor y podamos clamar y podamos pedir. Y ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Es por eso que nuestra mirada no es en falso. Cuando tú pones tu mirada en las cosas del Señor. Y va a decir más adelante, no en las cosas de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto de poner nuestra mirada o buscar las cosas de arriba? Es decir, que lo que nos mueve en todo lo que hagamos no sean las circunstancias terrenales, sino sean las promesas que Cristo te ha dado y que Él lo va a cumplir, porque Él está ahí intercediendo ante el Padre. Para que cuando vengan esas corrientes de pensamiento y te digan, disfruta la vida, vive a tu manera, tú digas, no, Cristo ya me ha escogido, me ha llamado, me ha amado, me ha separado para Él, tengo una función acá, tengo que ser luz en medio de las tinieblas, tengo que ser sal en esta tierra. Y alguien te va a decir, ¿y qué? ¿Qué ventaja saca de eso? Cristo me ha prometido coronas. Cristo me ha prometido una morada. Pero el pensamiento del mundo, ¿qué te dice? No hay cielo, no hay Dios, la vida es una sola, viva que la vida, disfrútalo a tu manera, como que la vida es intrascendente. Y Cristo te dice, hay una vida después de esta, y es eterna. Entonces, ¿bajo cuál de los dos pensamientos tú vas a guiar tu vida? ¿Con la mirada en las cosas temporales, como dice Pablo, o en las cosas eternas, las promesas eternas de nuestro Señor? Mis hermanos, si hemos nacido realmente de nuevo, si realmente somos creyentes, si realmente hemos creído en Cristo, si realmente Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, entonces lo que trae esperanza, seguridad, propósito a nuestra vida tiene que ser Cristo y sus promesas, y no las promesas de este mundo. Mi esperanza, ¿no? Y aunque en este mundo no todo es malo, estudiar es bueno, lograr una profesión es bueno, pero ¿sabes qué? La profesión no da vida eterna. Con eso yo no te estoy diciendo que no estudies, estudia, pero que tu esperanza no esté en Él. Amén. Gracias, me doble latigueo. Gracias. Muy bien, entonces, y el verso 2 entonces dice, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Poner la mira es como que observa, pon atención. No es un simple mirar, ¿no? Poner la mira es como cuando de pronto un cazador pones la mira
ahora sí el francotirador, sobre su objetivo. Está concentrado. En otras palabras está diciendo, concéntrate en las cosas de arriba. Piensa en las cosas de arriba. Y en lo que piensas, eso es lo que tú haces. Pero si tus pensamientos, tu concentración está basada en las cosas de abajo, vas a actuar conforme a las cosas del mundo. Si tu esperanza, tu seguridad viene en las cosas del mundo, eso es temporal, dice. Pero aquí el autor está diciendo, o Pablo está diciendo, pon la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Según de Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, dice, son eternas. Según de Corintios 4:18. Las promesas de Cristo, mi hermano, la vida eterna es eterna. Wow, ¿qué estoy viendo, pastor? Pero a veces en nuestra manera de vivir olvidamos esos principios, esas promesas. Y de pronto nos dejamos de guiar, llevar, y estamos pensando continuamente, y estamos esperanzados continuamente en las cosas de la tierra. Por eso que si me despiden de un trabajo, se me derrumba el mundo. Por eso que si me llega una enfermedad, colapso. Ya no más, no, ¿para qué quiero vivir? Por eso que si hay un problema, colapso. Y a veces estamos viviendo de las circunstancias. Y como cristianos no podemos vivir esperanzados en las circunstancias. Si cambia el presidente, me va a ir bien. No, como cristianos tenemos que aprender a vivir en este mundo a pesar de lo que pueda suceder alrededor. Que tu mirada esté, tu confianza esté puesta en ¿quién? En Cristo. Él es. Sus promesas son eternas. Ahora, con esto vuelvo a repetir, no todo lo que hay en este mundo, caído por cierto, es malo. Vuelvo a repetir. Con eso decir, ya no estudies, tu mirada que está en Cristo. No estoy queriendo decir eso. Los estudios son buenos. La profesión, el trabajo, todo eso es bueno. Pero vuelvo a repetir, pero no deposites tu eternidad en eso. ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando eso pasa a ser prioridad. Cuando eso reemplaza a Cristo. Conozco muchos muchachos, por el tiempo en el que venimos trabajando en diversos colegios tiempo atrás, muchachos que así como Quillar y como Emma estaban fieles en la iglesia, no en esta, en otras, y también quizás unos cuantos ejemplos aquí, y pedían oración porque se venía su examen de admisión, y decían, pastor, estoy postulando a la San Marcos, a la Uni. Profesor, no decía, porque en ese lugar nosotros éramos profesores, muchachos, y lograron ingresar. Pero ¿sabes? Pasaron unos cuantos meses, ni más fueron a la iglesia. Pusieron su mirada en ¿qué? En las cosas de este mundo. Y se olvidaron de las promesas del Señor. Adultos, que eso no pase con tus hijos. Que eso no pase con tus hijos. Tú eres responsable de alguna manera hasta cierto punto. Sé que cada uno de ellos va a tomar sus decisiones. Pero ¿sabes qué? Todo eso es bueno, pero jamás va a reemplazar ¿a quién? A Cristo. Todo lo demás es temporal. No sé si has escuchado y estamos cansados, ¿no? Cuando dice, todo lo que hagamos aquí en la tierra se va a quedar aquí en la tierra. No trasciende. Pero las promesas de Cristo trascienden. Amén. Entonces Pablo está enseñando esto a los hermanos de Colosas, de que pongan su mirada, que busquen las cosas de arriba. Verso 3 dice, pero esto está diciendo a cristianos. Porque comenzó diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, pues si eres cristiano. Esto tú le enseñas a alguien que no es cristiano, no te va a entender. Te va a decir, estamos perdiendo el tiempo. No lo va a entender. Esto es para cristianos, hermano. Verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿dónde? Escondida. Esta palabra escondida es como que bien guardada en Cristo. Dice, con Cristo en Dios. Me encanta esto, ¿no? ¿Tú alguna vez has guardado algo tan bien que te olvidaste que lo guardaste bien? ¿Y hasta ahorita no lo encuentras? Yo sigo buscando algo hasta ahorita. Lo he guardado tan bien que ni siquiera yo sé dónde está. No, pero aquí esto de escondido tiene que ver como que está tan seguro con Cristo en
Dios. Esa es nuestra vida, mis hermanos. Él nos da seguridad. El trabajo nos da seguridad económica quizás hasta cierto tiempo, hasta que viene la recesión, o hasta que viene la crisis, o hasta que quiebra la empresa. Después, mamá mía, ¿qué hago? ¿No es cierto? Eso pasa. La pandemia fue una muestra de eso, ¿no? De cuántos que de pronto quizás se sentían seguros con la empresa que habían forjado, qué sé yo, y de pronto llegó pandemia, todos al mismo nivel a su casa. Pero Cristo no cambia, en Él estamos seguros, porque habéis muerto y vuestra vida está guardada o está segura con Cristo en Dios. Vuelvo a repetirte, ya no eres de este mundo caído, dice. Tu vida está guardada ¿en quién? En Cristo. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Y esta frase es interesante, ¿no? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste entre vosotros, también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, escuchaba esta frase, dice, la música es su vida. El trabajo es su vida, ¿no? Él es todo estudio, nada más. Los estudios son su vida. Mi hijo dice, los números es su vida, para puro cálculo, nada más. ¿Alguna están referidos así? Dice, no, ese juego es su vida, dicen algunos, ¿no? Otros dicen, la pelota es su vida, de ese chiquito que para ahí. La pregunta es, ¿qué se tiene que decir de un cristiano? Cristo es su vida. Los que están a tu alrededor podrán decir eso de ti. Todo es Cristo nada más. Y no debe ser así. Cristo no va a ser nuestra vida. A donde vayamos, no confunda, pues. De lunes a viernes soy yo y sábado, domingo, ya bueno, lo dejo para el Señor. No. Ese es un pensamiento religioso. El pensamiento religioso es de que 6 días son para mí y un día se lo dedico al Señor. Esa es religión. Una relación es soy 24/7 para el Señor. Cristo es mi vida. Con esto no te estoy diciendo que los 24/7 va a estar en este lugar, porque no voy a abrir la puerta, sino que lo que estoy diciendo es de que 24/7 a donde tú vayas, puede ser que, entonces ya no voy a trabajar, no, porque 24/7 para el Señor. No, anda, ve, trabaja, pero ahí en el lugar donde tú estás trabajando, recuerda, Cristo es tu vida. Anda, ve, estudia, pero ahí donde estás estudiando, ¿sabes qué? Cristo es tu vida. Busca glorificar, proclamar a Cristo. A donde vayas. Yo quería taxiar, pastor. Gabriel, está taxiando. Busca declarar, proclamar a Cristo con ese pasajero. Gisela es psicóloga, atiende adolescentes. Aparte de los consejos que le puedes dar, muéstrales a Cristo a esos adolescentes. Sofía es profesora de biología. No, yo solo enseño acá biología, ¿cómo voy a hablar de Cristo? Pues hermanos, el mundo es mucho más astuto para hablar de lo que le interesa. ¿Por qué nosotros no podemos hablar de Cristo? Hazlo, hay espacios para poder hacerlo. Que Cristo, no, el mensaje del Evangelio no se quede encerrado en estas 4 paredes solo los días domingo. Que el mensaje de Cristo se escuche por donde tú te mueves. En el mercado, en el trabajo, a donde vayas, que Cristo realmente diga a la gente, Cristo es su vida. Voy a pedir un consejo, pero más seguro que me va a hablar de Cristo. ¿Y qué consejo más te puedo dar, mi hermano? Que la gente pueda notarlo. Que eso se diga de un cristiano. De los futbolistas dicen, no, de los niños prodigios para el fútbol. A donde va siempre lo ves con su pelota. Que nosotros digan, a donde va siempre lo ves hablando de Cristo. No agarrando bibliazos a las personas, no me refiero a eso, sino me refiero a hablando de Cristo. De alguna manera transmitiendo principios cristianos a las personas. Entonces dice, cuando Cristo vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y es interesante porque dice, no solamente Cristo se va a manifestar, sino nosotros también, cuando llegue ese momento, nosotros también vamos a ser manifestados ¿con quién? Con Él, ¿no? ¿Y cómo será ese momento, no?
donde no solamente Cristo se va a manifestar, sino también nosotros con Él. Y eso va a ser un momento wow, ¿no? Realmente de testimonio para el mundo, ¿no? De lo de lo que se va a cumplir lo que Cristo dijo, ¿no? Que Él vendrá con su iglesia. Entonces, mis hermanos, pero mientras tanto, que la gente vea que Cristo es nuestra vida. Pablo lo decía de otra manera, porque para mí vivir es Cristo y morir, ¿qué es? Ganancia. En ningún momento Pablo le pierde. Mientras esté viviendo, Cristo es su vida. Y cuando Él muere, ganancia, porque ahora va a estar face to face con Cristo. Va a estar en la presencia del Señor. No lo ve Él morir como una pérdida. Eso, por ejemplo, no podemos decirlo del trabajo, ni los estudios, ni las propiedades. Para mí, esta casa es mi vida. Y cuando muera, ganancia, ¿podrá decir? No, pérdida. Para mí, este trabajo me ha costado en mi vida. Y cuando muera, ¿podré decir ganancia? No, que se quede ahí. Pero de Cristo sí. Para mí, el vivir es Cristo. Y si muero, ganancia, porque estaré con Él. Amén. Y realmente Él se va a manifestar en gloria y tú vas a ser manifestado en gloria también con Él. Dicho eso, mis hermanos, habiendo dado ese fundamento a Pablo de cómo es que debe de vivir el cristiano, puesto las miradas en las promesas del Señor, puesto la mirada en las cosas de arriba, ahora va a comenzar a exhortar de una manera práctica. Y acá sí pónganse bien los cinturones, porque esto no es nada personal, ¿ya? Esto es para todos. No vayas a decir, esa es de Gisela, esta es de Candy, este es para Carlitos, no, esta es personal. Mira, voy a dar una lista de pecadillos por ahí. Pero para reflexionar y decir, esto no debe ser parte de mí. ¿Qué dice? Verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes ya hemos muerto con Cristo a todo esto. Ya no podría ser parte de nuestra vida. Ya no debe ser parte de nuestras prácticas, de nuestra manera de vivir. ¿Qué, pastor? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Y para resumirlo, inmoralidad sexual en todas sus aristas. Algunos dicen, no, solamente esas relaciones fuera del matrimonio. ¿No? Pero dentro de eso entra adulterio y todo. Por cierto, fornicación viene del término porneia, de donde viene pornografía. Uno estando en matrimonio puede estar en pornografía, claro. Hay tantos casos que se ha visto. Entonces los que están en matrimonio también piensan que se salvan de esto. Tener cuidado. Eso no puede ser parte de nosotros. Eso dice hacer morir. Sobre todo recordar que todo eso ya ha sido clavado en la cruz del Calvario. Si ya hemos muerto con Cristo a toda esa vida vieja, pecaminosa, no puede ser hoy en día parte de la praxis, de la forma de vida de un cristiano, la fornicación. Algo que a veces ya no se menciona para de pronto decir, no, bueno, no creo que exista. Existe, mis hermanos. Tiempo atrás escuchaba en una de estas conferencias de pastores, a uno de los ponentes se le ocurrió hablar sobre esto. Y más de uno, compungido, terminó llorando ahí, arrodillado. ¿Reunión de qué? De líderes y pastores. Entonces, mis hermanos, si la Biblia lo está poniendo ahí, si Pablo está diciendo, acá podría decir, Pablo, ¿por qué nos dices eso? Nosotros ya somos cristianos. Justamente Pablo está diciendo, haced morir. Que no quede ninguna pequeñita ahí guardadito. Sácalo, erradícalo. Erradícalo de tu vida, de tu mente. Todo tipo y da la lista, ¿no? Dice, haced morir lo terrenal, fornicación. Después habla de impureza, ¿no? Y esta impureza va relacionado a lo anterior.
malos pensamientos, deseos pecaminosos, deseos de la mujer, de lo ajeno. Tener cuidado con todo esto. Pasiones desordenadas, mira, todo va uno tras otro. Malos deseos, avaricia. ¿Qué dice? ¿Qué es? Idolatría. Todo esto lo podemos resumir como idolatría, pero no idolatría como hoy en día pensaríamos. ¿Cómo que tiene que ver esto con...? Yo pienso que idolatría es de pronto adorar un santo, ¿no? De yeso. No. Idolatría en el sentido de que todo esto sacia la carnalidad del hombre. Y el hombre lo hace para saciar sus propios deseos. Y cuando digo hombre no me refiero solamente al varón. Entonces idolatría es como que de pronto yo me estoy poniendo en primer lugar antes que Dios. Y no estoy teniendo en cuenta todo lo que Cristo ha hecho por mí. Y entonces doy rienda suelta a mis deseos, mis malos deseos de avaricia, pasiones desordenadas, impureza, fornicación. ¿Qué es avaricia? Amor, ¿por qué? Dinero. Por el dinero, ¿no? Todos queremos ganar más a veces, ¿no? Pero el avaro es aquel que su prioridad es eso. Por encima incluso del prójimo, por encima de Dios. Esa es su prioridad. Yo no tengo ningún problema cuando de pronto algún hermano me dice, pastor, el día domingo no voy a poder ir a la iglesia porque tengo que chambear. Amén, chambea mi hermano. La vida está dura. Pero ¿sabes cuándo sí ya tendría cierto y le aconsejaría? Si de pronto todos los domingos tiene que chambear y está afectando su comunión con el Señor. Entonces ya le diría, ¿sabes qué? Ora al Señor por otro trabajo. O pon en la balanza o busca otras opciones para no resquebrajar tu comunión con Dios. Es otra cosa. Pero aquí el punto es de que todo esto de pronto endiosa al hombre más que a Dios. Dice que es idolatría, dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ciertamente esto es característico de los no creyentes. Esto es característico de los hijos de desobediencia. Cuando la Biblia hace referencia de los hijos de desobediencia, son los que de pronto han rechazado el Evangelio y quieren seguir viviendo en desobediencia. Eso es característico de ellos. Y la ira de Dios va a venir un momento. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Dices, oye, pero el vecino ni a la iglesia va y le va mucho mejor que a mí. Y encima el vecino va a venir y te ha dicho, oye, claro, paras en tu iglesia, por eso que no progresas. Pues mira cómo yo progreso. Y hay personas que lo dicen así abiertamente. Yo no necesito ir a la iglesia para progresar. Es que la iglesia no ofrece progreso. Pero ellos en su razonamiento dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia para progresar. Mira, me va bien y todo lo demás. Porque son avaros. Y también trabajadores, por cierto. Y no quieren saber nada de Dios. Y tú dices, Señor, ¿y cómo estamos? Mira, yo te estoy sirviendo y todo lo demás. Y el otro no, y parece que le va mejor. Pero ¿sabes? ¿Qué prefieres? ¿Que te vaya bien ciertos años o que en algún momento llegue la ira de Dios? ¿O prefieres tu eternidad con Cristo? Prefiero mi eternidad con Cristo, mi hermano. Entonces el verso 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en... Entonces, cuando vivís, ¿no? Vivíais en ellas, ¿no? Es decir, está hablando de un pasado, ¿no? Esto era parte del pasado. Cuando uno no era creyente, esto era característico del no creyente. Fornicación, pasiones ordenadas, avaricia y todo lo demás. Pero hoy, ¿podrá seguir siendo característico de un creyente? No. Pablo dice, si es así, haced morir todo eso. Verso 8 dice, pero ahora, ¿qué más? Tú dices, no, pastor, hemos pasado esa prueba. La primera, creo que ninguno de nosotros estamos pasando por eso, podría decir. Ahora vamos a ver la 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pregunto, ¿alguna vez te has airado?
¿Sí? Una cosa es ser iracundo, otra cosa es ser iracundo, ¿no? ¿Te has enojado? Sí, también, más de una ocasión. ¿Has tenido malicia? Blasfemia. Palabras deshonestas. En más de una ocasión. Hemos mentido en más de una ocasión. ¿Pero qué dice Pablo entonces? Ahora dejad también eso. No basta con decir, sí, lo hago. O sea, pastor, estoy siendo sincero, ¿no? Sí, pero sinceramente estamos fallándole a Dios, ¿no? Son cosas con las que tengo que dejar, dice Pablo. O sea, ciertamente no somos perfectos, definitivamente, pero tampoco es una excusa como decir, bueno, siempre lo voy a hacer, ¿no? Si mi actitud de comienzo es eso, no, mi actitud tiene que ser, Señor, ayúdame a no airarme. Si yo reconozco que soy un fosforito, como dicen algunos, ¿no? Señor, ayúdame a no mentir. Si yo detecto que siempre estoy pronto a mentir, quizás por salir del apuro, ¿no? Es que es mentirita blanca, no importa, mentira es mentira. Entonces decirle, Señor, ayúdame, no quiero dejar realmente esto. Pero si no somos conscientes que eso no agrada a Dios, si no somos conscientes que eso resquebraja nuestra comunión con Dios, entonces lo vamos a seguir haciendo, mis hermanos. Vamos a seguir hablando palabras deshonestas. Vamos a seguir mintiendo. Vamos a seguir siendo iracundos. Vamos a seguir actuando con malicia. Entonces, eso no agrada a Dios y no está bien. Pablo te diría, deja todo eso. No, deja todo eso. Y mis hermanos, si de pronto detectamos que todavía por ahí nos queda algo de eso, pongamos en oración al Señor y digamos, Señor, ayúdame a dejar todo esto. O sea, ayúdame. En Santiago dice, ¿no? Que quien no sabe refrenar su lengua, ¿no? La lengua en realidad es dañina. Con la lengua mientes. Con la lengua también puedes ofender. ¿Sí? A veces no es necesario todavía dar un golpe a alguien para lastimarlo. A veces moviendo esta lengua nada más podemos lastimar a alguien. Y entonces, mis hermanos, como cristianos, eso no debe ser parte de nosotros. ¿Qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ¿qué dice? En otras palabras está diciendo, habiendo despojados del viejo, ¿qué? Hombre con sus hechos. Nuevamente, todo eso era parte del viejo hombre. ¿Pero qué nos ha dicho al principio? Si has muerto realmente con Cristo, si has resucitado, ¿no? Pero para resucitar hay que morir. Entonces, si has muerto y resucitado con Cristo, todo eso ya no debe ser parte de nuestra vida, mis hermanos. Pero a veces todavía está ahí pegado. Verso 10 al 11 para seguir avanzando. Ahora va a hablar en positivo. Dice, y revestido de nuevo, porque no solamente está en dejar de hacer todo eso, porque el cristianismo no es dejar de hacer cosas nada más. Una relación con Cristo no es dejar de hacer cosas y ahora sí voy a estar ahí como ¿cómo se llama esto? Como un monje, ¿no? En mi casa, no me junto con nadie, no. Cristianismo tiene que ver también con hacer cosas para el Señor. Pero no me estoy refiriendo a un hacer para que el Señor me ame más, no. Un hacer como resultado de mi comunión con el Señor. Dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces dice que debemos de revestirnos del nuevo hombre, ¿no? Y hay un modelo. ¿Y cuál es el modelo? Cristo, ¿no? El modelo es Cristo. Entonces, cada día tenemos que
revestirnos en el sentido de que decir, yo ya no soy, ese viejo hombre ya fue clavado en la cruz, yo soy ahora nueva criatura, ¿no? Pero es necesario renovarme, dice, hasta el conocimiento pleno, ¿no? Y ciertamente va a llegar un momento en el que plenamente vamos a ver a Cristo, pero mientras tanto, ¿cómo voy conociendo esa imagen para el cual ahora, que es Cristo y por el cual yo tengo que revestirme todos los días? ¿Cómo lo conozco? Con la palabra de Dios. Yo no puedo pretender seguir las pisadas de Cristo aislado de la palabra de Dios, como que automáticamente el Señor me va a revelar qué cosas hacer. Hay cosas que sí, ni bien me convierto, el Señor claramente me muestra qué es pecado, qué le agrada, qué no le agrada. Pero hay cosas que yo voy a ir aprendiendo de su palabra. Entonces no puedo pretender vivir una vida cristiana si no es a través de su palabra. No puedo pretender renovar mi conocimiento y conocer, mejor dicho, cada vez más a Cristo aislado de su palabra, ¿no? Entonces, renovarse mediante la palabra mientras llegue el momento en el que estemos cara a cara con Él. Verso 11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Lo que está diciendo es que no importa quién eras, ¿no? No importa si eras muy preparado o poco preparado, no importa si eras de provincia o de la capital, no importa si eras rico o pobre, no importa si eras de casa o de pronto de la mala vida, de la calle, no importa nada de eso. O sea, lo que importa es sino que Cristo es todo y en todos, que realmente tu vida esté en ¿quién? En Cristo. Si el Señor tuviera que hacerte una pregunta hoy, ¿no? ¿Qué le responderías? ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? No, pero es que yo hace tiempo no me portaba tan mal. No estoy hablando del tiempo atrás. Pastor, si le contara de lo que me sacó el Señor. No, ¿cómo estás hoy? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? ¿Cristo es tu todo o no es tu todo? Sí, yo le respeto, pero también tengo unas cositas ahí. Porque ¿Cristo es tu todo o no es tu todo? La respuesta es una sola. ¿Cristo es todo para mí o es parte de mi vida? Cristo no ha venido porque sea parte de tu vida. Él ha venido para ser todo en tu vida. Y ahí comienza el cambio. A veces queremos añadir a Cristo, pero también nuestro propio criterio. Y pensamos que vamos a guiar así bien nuestra vida. En algún momento va a chocar eso. Pero, tengo que entender, solo cuando nos rendimos y decimos, Señor, yo quiero que tú seas mi todo. Y que para todo siempre tenga en cuenta a Cristo. Verso 11, mis hermanos, no, 12 ya. Vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora volvemos a decir básicamente lo mismo, pero con algunos accesorios, vamos a decirlo así, ¿no? Primero que tenemos que revestirnos conforme a la imagen del que nos creó, conforme a Cristo, ¿no? Que Él sea nuestro ejemplo. Ahora en el verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de ¿qué? Como escogidos de Dios. Es decir, recordando que el Señor te ha llamado, Él te ha escogido, que ahora le perteneces. Santos y ¿qué? Y amados. ¿Santos qué es? Vestidos porque ya estamos separados de este mundo. Y cuando dice vestidos, es decir, vive una vida apartada de los pensamientos de este mundo, o sea, no guiados por este mundo. Vive realmente valorando o en gratitud al amor que Dios ha tenido por ti. Lo que está diciendo es que Dios te ama. Pero a veces malinterpretamos ese amor para decir, haga lo que haga Él, me va a seguir amando. No, Dios me ama, entonces como tal, tengo que vivir vida que agrade a Dios. No para que me ame más, porque su amor es todo.
Pero si he entendido realmente su amor, tengo que vivir como, y ahí lo va a decir, de entrañable misericordia. Si yo entiendo que el Dios que me ama es misericordioso, la pregunta es, ¿yo estaré siendo misericordioso? ¿Estaremos siendo misericordiosos ante la miseria de nuestro prójimo? ¿Hará que algo nazca en nosotros de misericordia por esa persona? No, no se lo merece. Pues decimos, ¿no? Ah, ya, pues. A veces vemos niños en la calle, ¿no? Y la verdad, tantas cosas se ven, pero a veces también reaccionamos así. ¿Dónde estarán sus padres? ¿Sabes? Dios sabe dónde están sus padres. Y Él los juzgará. Pero la pregunta es, ¿tú qué hiciste? No, pero mira que sus padres... Sí, pero ¿tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? No estoy diciendo que te lo lleves en tu casa ni nada de eso. ¿Pero qué hiciste? Misericordia. No. Misericordia, ¿qué es? Atender la miseria, ¿no? Nosotros éramos una miseria, espiritualmente hablando. Y Dios, más allá de darnos el castigo, dio a su Hijo en la cruz por misericordia. No dijo, bueno, pues se portaron mal. No lo razonó de esa manera, sino que dio a su Hijo en la cruz. Yo pregunto, una pizca de esa misericordia que Dios tuvo por nosotros, ¿tendremos nosotros por nuestro prójimo como cristianos? Y ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? No sé, quizás sí, quizás algunos sí, quizás otros no. No lo digo para que te sientas mal, sino que cuando te toques de esta situación digas, Señor, si tú lo estás poniendo, va a tener misericordia de esta persona. ¿Qué más dice? Benignos, ¿no? Dispuestos a ser de bendición, a hacer el bien. Benignos. ¿Qué más dice? Humildes. Y esta es la humildad también. Muchos hablan de la humildad. Existen libros sobre la humildad, mis hermanos. Y muchos se sienten orgullosos de ser humildes. Pero la humildad tiene que ser con naturalidad, no para las cámaras. La humildad tiene que ser con tu manera de vivir, con tu manera de ser. No haciéndote el menos, porque eso es solamente, eso es peligroso. Sino viviendo tal como eres. Pablo, creo que la carta de Romanos decía, nadie tenga el más alto concepto del que debe tener, ¿no? De sí mismo, sino lo justo, lo que el Señor te ha llamado a ser. Eres siervo, eres cristiano, eres hijo de Dios, y ese eres. Pero a veces eso es lo más precioso que podemos tener, ser hijos de Dios. Pero a veces cuando viene una discusión, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Tú no sabes quién soy yo? ¿Sí o no, Lucho? Cuando ese operador ahí quizás te responde mal en el trabajo, ¿qué dices? ¿O tú sabes cómo soy yo? ¿Cuántos años llevo aquí en la empresa? ¿No sabes con quién estás hablando? Es un pequeño ejemplo, Lucho. Pero ¿a cuánto no se nos ha salido eso? Y de pronto viene el Espíritu Santo y te dice, hey, cristiano, y pim, como que sentamos y decimos, ¿verdad, no? O sea, mis hermanos, de verdad, la humildad es algo bien difícil de ser realmente humilde, ¿no? Y va a ser, creo yo, una lucha en todo ser humano, pero no es imposible. Con la asistencia del Espíritu Santo es posible ser humildes, vivir en humildad. Puedo hacer algo para que las personas me vean, por ejemplo. Puedo decir cosas para que personas me vean y digan, wow. Y mi corazoncito se puede inflar. Lo contrario de la humildad, ¿qué es? El orgullo, ¿no? El orgullo es peligroso. Ejemplo del orgullo, Satanás. El ejemplo, ¿no? Satanás. Orgullo. Ten cuidado, mi hermano, con el orgullo.
A veces no es necesario decir, hey, mira, soy orgulloso. No dicen que el orgullo es como el mal aliento, ¿no? Todos se dan cuenta, pero nosotros creemos que no somos orgullosos. Y a veces digo las cosas para que digan, wow, ¿cuánto sabe, no? Ten cuidado. Como cristianos tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. ¿Qué más dice ahí? Humildad, mansedumbre, ya hemos hablado de esto cuántas veces, ¿no? Mansedumbre no es sinónimo de debilidad. Mansedumbre es poder bajo control. Ese toro es manso, dice. No están diciendo que el toro es débil, sino que el toro tiene control. El que no tiene control, menso. Lo contrario, ¿no? O sea, menso. El que no tiene control, no, es que yo soy así, ¿para qué me provocan? Bueno, pues, ¿qué te diré? Ni te lo digo porque te vas a poner más bravo, entonces mejor. Pero entre mí digo menso. Porque manso es el que sabe controlar. Lo contrario a manso es fosforito. Se enciende rápido. Y como cristianos, mis hermanos, no es parte eso de un cristiano. Después habla de paciencia, ¿no? Y esto de paciencia también es difícil, ¿no? Y a veces dice, esto es clásico, ¿no? No ores por paciencia porque te van a poner más pruebas para que seas paciente. Señor, quiero tener paciencia con esta persona y más te va a visitar esa persona. Para que tengas paciencia. ¿Qué estás pidiendo? Ser paciente. Entonces, se dice paciencia. ¿Qué más? Soportando unos a otros. Y es interesante esta palabra, soportando, porque a veces nosotros hemos tergiversado. ¿Me tienen que soportar, pues? ¿Acaso la Biblia no dice soportando unos a otros? Sofi, sopórtame, que tal como soy. La palabra soportarnos unos a otros es de soporte, pero el soporte en el contexto tiene que ver como que punto de apoyo. Los que conocen un poco de edificación dicen, no, vamos a poner aquí en la esquina un soporte, algo que va a soportar el techo. Entonces es como apoyo. La pregunta es, cuando dicen soportando nosotros es apoyándonos unos a otros. No están diciendo que nos soportemos, que me tienen que soportar, no, sino que seamos de apoyo unos a otros. Esa es la idea de soportarnos unos a otros. Y perdonarnos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, ¿no? El perdón, lo otro, ¿no? Estar dispuestos a perdonar, que también no es fácil. De la manera que Cristo os perdonó, puede ser el ejemplo. ¿Por qué me tengo que perdonar? Porque Cristo nos perdonó. ¿Y de qué me perdonó Cristo? De cosas mayores. Pues ahora solamente no me ha pagado 50 soles. Perdónale, hermano. Cristo te ha perdonado más cosas mayores. Así también haced lo que dice vosotros. Ahí está Pablo, estoy llevándolo a la aplicación práctica. 14. Y todas estas cosas, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis hermanos, todo lo anterior, si yo lo intento hacer en mis fuerzas, voy a colapsar. No llego al segundo mes. Créeme que se me va a ir la humildad por la puerta trasera y voy a terminar siendo el más orgulloso. Créeme que se me va a ir la mansedumbre y voy a terminar siendo el más bravucón. ¿Cuál? Perdóname, nada, que tú me pagas y punto, voy a terminar diciendo. Porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. Por eso que Pablo dice, sabe que esto no es fácil. Entonces Pablo dice, y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestidos de amor. Vestidos de amor. ¿Has escuchado que Dios es amor? Amén. La palabra amor no tendría sentido si no entendemos quién es Dios. Cristo es amor. Dios es amor. Y si yo no me revisto de Cristo, todo lo anterior no lo voy a poder cumplir. Cristo es el vínculo perfecto, es el ejemplo perfecto, es el personaje perfecto que me va a ayudar a ser humilde. Cuando llegue el momento en que mi pechito se quiere inflar, voy a decir, si Cristo, siendo el Dios de la creación, se humilló a sí mismo, ¿quién soy yo para hablar o levantar la voz en nombre de mi dignidad y defenderme? Pues diré, tengo que seguir siendo humilde como Cristo es. Cuando de pronto no tenga ganas de ser misericordioso, voy a recordar la misericordia que tuvo Cristo conmigo y entonces voy a ser animado a ser misericordioso. Cuando de pronto esté perdiendo la paciencia, voy a recordar cuán paciente es Cristo conmigo y voy a estar dispuesto a ser paciente.
Pero si yo saco de la ecuación a Cristo, ¿quién va a ser mi ejemplo? ¿Quién va a ser la fuente para yo poder hacer todo eso? Simplemente mis ganas. Y las ganas simplemente se me van. Amén. Entonces dice, sobre todo revestidos de amor, revístete de Cristo. Él es el vínculo perfecto. Versos 15, 16 y 17 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed, ¿qué dice? Agradecidos. Dice, hermanos, debemos estar agradecidos por dos cosas. Uno, porque la paz de Dios está en nuestros corazones. Y dos, porque Él nos ha llamado a ser miembros de su cuerpo. Ahora somos uno en Cristo. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pregunto, ¿estará abundando la palabra de Cristo en mi vida? Porque esto es lo que Pablo está diciendo para con la iglesia de Colosas. La pregunta es, hey iglesia Jesús Salvador de Pachacute, ¿Pablo podrá decir lo mismo? La palabra de Cristo que more con abundancia en ustedes nos dice. Que abunde, mis hermanos. Pero a veces ni siquiera quiero abrir este libro llamado Biblia. ¿Cómo puede abundar en mi vida? No dice que la palabra de Cristo abunde en nuestra mente, sino que abunde ¿dónde? En nosotros, en todo nuestro ser. Esto bien tiene que ver con vivir la palabra, no solamente con conocer la palabra. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. De nada vale que yo tenga tanto conocimiento si no lo voy a llevar a la utilidad práctica de enseñar a mi hermano, de exhortar a mi hermano. Si el hermano no sabe, enséñale. Y si sí sabe y sabiendo está haciendo lo que está haciendo, exhórtale. Pero dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué sabiduría? Temor de Dios. Que cuando incluso enseña a mi hermano, cuando exhorta a mi hermano, no lo voy a hacer para de pronto hacerle sentir mal o mostrarle qué tanto sé yo, sino lo voy a hacer teniendo en cuenta a Dios con toda sabiduría. Lo voy a hacer de parte de Dios. Y entonces dice, enseñándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Dice, esos son cantos de gratitud, en otras palabras, ¿no? Verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis hermanos, hay muchas cosas por hacer aquí en la tierra. El hecho de tener nuestra mirada arriba no significa que no vamos a hacer nada. Hay muchas cosas que hacer. Pero ¿cómo es que la tenemos que hacer? Dice, sea de palabra o sea de hecho, tenemos que hacerlos en el nombre de ¿quién? De Cristo. Tenemos que hacerlos para el Señor, para la gloria de Dios. Entonces, lo que te decía hace un momento, si trabajas, si estudias, si tienes un negocio, hazlo. Pero siempre buscando glorificar a ¿quién? A Dios. Ahí está el detalle. Tener la mirada en las cosas de arriba no es desentenderse del mundo. Es hacer las cosas en este mundo, pero con un norte. Teniendo a Cristo como la única fuente de esperanza, como la única guía. Pero no puedo poner mi esperanza en las cosas de este mundo. ¿Me dejo entender? Llevando entonces al equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? No es entenderme de este mundo. Hay muchas cosas